Mi prometida me dejó de manera abrupta por su amor de la infancia, pero meses después, regresa a mí pidiendo otra oportunidad. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Mi nombre es Samuel, y esta es la narración de cómo mi vida dio un giro inesperado. Nunca imaginé que estaría aquí relatando esto, pero siento que necesito liberarlo de mi sistema, al menos para dejar un registro de lo que ocurrió. Crecí en un pueblo pequeño, uno de esos lugares donde todos se conocen y los rumores vuelan más rápido que el viento. Mi niñez fue tranquila, repleta de buenos momentos con mi familia. Mi padre trabajaba como carpintero y mi madre era maestra de secundaria. No éramos ricos, pero nunca nos faltó lo esencial. Desde joven, aprendí el valor del esfuerzo, algo que mis padres se encargaron de enseñarme desde el principio. Mi padre siempre decía, lo que desees en la vida, debes ganártelo. Nada se regala. Eso se quedó grabado en mí. En la escuela, siempre fui un estudiante promedio. No era el más brillante ni el más popular, pero siempre me esforzaba. Me apasionaba el baloncesto y pasaba horas encestando en la cancha con mis amigos. Sin embargo, había algo más que me intrigaba, la programación. Mientras otros chicos se interesaban por deportes o coches, yo pasaba horas desarmando computadoras viejas o intentando entender cómo funcionaban los videojuegos. Esta fascinación me llevó a estudiar ingeniería informática. Entré a la universidad con muchas expectativas. Estudiaba en una institución de la ciudad y fue allí donde conocí a Sofía. Al principio, no me fijé mucho en ella. Era tímido con las chicas, y aunque nos cruzábamos en los pasillos o en algunas clases compartidas, no fue hasta un proyecto grupal que realmente comenzamos a hablar. Sofía era decidida, siempre tenía una opinión sobre todo, y aunque al principio me intimidaba un poco, pronto me di cuenta de que compartíamos más de lo que pensaba. Ambos éramos perfeccionistas, apasionados por nuestros estudios, y eso nos llevó a colaborar en varios proyectos. Con el tiempo, comenzamos a salir. Sofía tenía una manera de ver la vida muy metódica. Siempre afirmaba que las decisiones que tomáramos hoy marcarían nuestro futuro, y que siempre debíamos optar por el camino que nos garantizaría éxito. Yo, en cambio, era más relajado. Creía que aunque era importante ser dedicado, también debíamos disfrutar el presente. Nuestras diferencias, en lugar de separarnos, nos complementaban. Al menos, eso creía en ese momento. Sofía y yo nos volvimos inseparables. Era esa clase de relación en la que sientes que todo avanza en la dirección correcta. Poco después de graduarnos, decidimos mudarnos juntos. Elegimos un pequeño departamento cerca de mi trabajo, y todo parecía ir bien. Yo había conseguido un empleo en una firma de software, y Sofía también había encontrado un puesto en una consultora. Era un tiempo de crecimiento, de planear un futuro que ambos imaginábamos brillante. Hablábamos de tener hijos, de comprar una casa y construir una vida estable. Ambos deseábamos triunfar en nuestras carreras, y parecía que todo iba conforme a nuestro plan. Sin embargo, a veces el destino tiene otros planes, y cuando menos lo esperas, todo puede desmoronarse. Los primeros años de convivencia fueron buenos, o al menos eso pensaba. Nos apoyábamos mutuamente en nuestras carreras y tratábamos de encontrar tiempo para estar juntos. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar ciertos cambios en Sofía. Pasaba mucho tiempo en su teléfono, siempre ocupada con asuntos laborales. Me decía que estaba estresada, que tenía muchas responsabilidades y que necesitaba concentrarse. Al principio, no lo comprendí. Ambos teníamos trabajos exigentes y eso nos absorbía. Pero con el tiempo, comenzó a haber una distancia entre nosotros que no podía ignorar. Las conversaciones se volvieron más superficiales y las salidas juntos, cada vez más escasas. Sofía estaba ausente, incluso cuando estaba en casa. Con el tiempo, las cosas se tornaron más extrañas. Había noches en las que Sofía salía diciendo que tenía reuniones laborales que se extendían hasta altas horas de la noche. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me respondía con una sonrisa forzada y me decía que estaba cansada, que solo necesitaba un poco de espacio. No quería ser el tipo de pareja posesiva ni desconfiada. Siempre había confiado en ella y me decía a mí mismo que todo esto era temporal, que el trabajo estaba afectando nuestra relación y que eventualmente todo volvería a la normalidad. Pero en el fondo, había algo que me inquietaba, una sensación que no podía sacudirme. Una mañana, me desperté como de costumbre. Sofía no estaba en la cama, lo cual no era extraño. A menudo se levantaba temprano para ir a trabajar o hacer ejercicio. Me preparé para el día, listo para otra jornada laboral, cuando vi algo en la mesa del comedor que me dejó helado. Había una nota. La tomé con manos temblorosas y la leí. Samuel, lo siento. Sé que esto te va a doler, pero no puedo seguir mintiéndote. Tomás, mi amor de la infancia, ha vuelto a mi vida y me he dado cuenta de que él es el verdadero amor de mi vida. No puedo seguir contigo, no de esta manera. Por favor,
no intentes contactarme. Esto es lo mejor para ambos. Lo siento, el aire se me fue de los pulmones. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Tomás. Tomás era un antiguo novio de Sofía del que me había hablado en alguna ocasión, pero nunca pensé que regresaría para ser una amenaza. Ahora, ella me dejaba por él. Me desplomé en una silla, incapaz de procesar lo que acababa de leer. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿Cómo no lo había visto venir? Habíamos construido una vida juntos, o al menos eso pensaba yo. Todo lo que habíamos planeado, todo lo que habíamos soñado, ahora parecía una farsa. En los días siguientes, traté de contactarla. Llamadas, mensajes, todo. Quería entender, quería saber cómo había tomado esa decisión sin que yo me diera cuenta. Pero no respondía. Me dejó completamente solo, con la cabeza llena de preguntas y el corazón hecho pedazos. Una tarde, mientras intentaba una vez más llamarla, finalmente contestó. Su voz era fría, distante. ¿Qué quieres, Samuel?, me dijo, sin un atisbo de emoción. Sofía, ¿por qué?, le pregunté, casi suplicando una explicación. Solo quiero entender qué pasó. Su respuesta fue un golpe bajo. No vale la pena, Samuel. Tomás es todo lo que siempre quise y me di cuenta de que nunca lo tendría contigo. No insistas más. Sigue con tu vida. Esa conversación fue el último clavo en el ataúd. Me dejó completamente destruido. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco interminable. No vale la pena. Después de esa humillante conversación con Sofía, el peso de todo cayó sobre mí como una avalancha. Me sentía vacío, traicionado y profundamente herido. No podía dejar de pensar en sus palabras, no vale la pena. Esa frase se repetía en mi mente como un mantra tóxico, y me costaba encontrar una salida a la oscuridad en la que me había sumergido. No sabía cómo seguir adelante, me encerré en mí mismo, dejando de lado mis pasatiempos y mis intereses. Mi trabajo, que siempre había sido una parte importante de mi vida, también comenzó a sufrir. Me faltaba motivación, y mis compañeros de trabajo empezaron a notar que algo andaba mal. Pero, ¿cómo podría explicarles lo que estaba pasando? Sentía que mi vida entera se había desmoronado en cuestión de días. Los días pasaban lentamente, y el dolor no disminuía. Me quedaba horas mirando el techo, incapaz de moverme, incapaz de imaginar cómo sería mi vida sin Sofía. Habíamos planeado tanto juntos, y ahora todo parecía un recuerdo lejano, una fantasía que nunca se cumpliría. Afortunadamente, no estuve completamente solo durante ese tiempo oscuro. Mis amigos, que habían notado mi cambio de actitud, no tardaron en intervenir. Uno de ellos, Nicolás, había sido mi mejor amigo desde la infancia y fue el primero en venir a verme. Hermano, sé que algo está pasando. ¿Qué demonios está ocurriendo?, me preguntó, mirándome directamente a los ojos, buscando respuestas. Al principio, no quería hablar del tema. Sentía una mezcla de vergüenza y dolor que no podía expresar con palabras. Pero Nicolás insistió, y finalmente le conté todo. Me escuchó pacientemente, sin interrumpir, mientras le narraba cómo Sofía me había dejado por su antiguo amor de la infancia y cómo me sentía completamente destrozado por ello. Nicolás, que siempre había sido pragmático y directo, me miró con seriedad y me dijo, mira, Samuel, sé que esto te está rompiendo en 1000 pedazos, pero no puedes dejar que esta situación te destruya. Te conozco desde siempre, y sé lo fuerte que eres. Sofía puede haberte lastimado, pero no puede definir tu vida. Tienes que empezar a pensar en ti mismo, en lo que deseas para tu futuro. Sus palabras me dieron algo en que pensar. Aunque seguía sintiéndome devastado, empecé a darme cuenta de que, de alguna manera, tenía que encontrar una forma de seguir adelante. No podía dejar que lo que Sofía había hecho me consumiera por completo. Con el apoyo de Nicolás y otros amigos cercanos, empecé a dar pequeños pasos para intentar recuperar algo de normalidad en mi vida. Volví al trabajo, aunque al principio con desgano, y me esforcé por retomar algunos de mis viejos pasatiempos. No fue fácil, y hubo días en los que el dolor seguía siendo abrumador, pero poco a poco fui avanzando. Decidí que necesitaba un cambio, algo que me ayudara a dejar atrás el pasado y enfocarme en el futuro. Siempre había tenido un sueño, ser mi propio jefe, crear algo desde cero y no depender de nadie. En ese momento, esa idea comenzó a cobrar fuerza. Si Sofía me había dejado sintiéndome insignificante, ahora quería demostrarme a mí mismo que valía la pena. La idea de convertirme en mi propio jefe se convirtió en una obsesión. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca me había atrevido por miedo al fracaso. Sin embargo, después de todo lo que había pasado, el miedo ya no era una barrera. Sentía que no tenía nada que perder. Comencé a investigar. Me sumergí en libros sobre negocios, emprendimiento y desarrollo personal.
Quería entender cómo hacer realidad mi sueño y no quedarme simplemente soñando con él. Me di cuenta de que tenía todas las habilidades técnicas necesarias gracias a mi carrera y experiencia en el mundo de la tecnología, pero necesitaba aprender más sobre cómo gestionar un negocio. Una vez que me sentí lo suficientemente preparado, comencé a buscar oportunidades. Me di cuenta de que había una gran demanda de servicios de consultoría tecnológica, especialmente para pequeñas y medianas empresas que necesitaban mejorar su infraestructura digital. Esa fue mi oportunidad. En lugar de seguir en mi empleo, tomé la difícil decisión de renunciar. Fue un riesgo enorme, pero uno que estaba dispuesto a asumir. Comencé desde cero, trabajando desde mi pequeño departamento con apenas una computadora y algunos contactos que había hecho a lo largo de los años. Al principio, los proyectos eran pequeños, pero poco a poco comenzaron a llegar más clientes. El primer año fue un reto. Hubo momentos en los que dudé de mi decisión, en los que me preguntaba si había cometido un error al dejar la estabilidad de un empleo fijo. Pero también había momentos en los que me sentía más vivo que nunca, sabiendo que estaba construyendo algo propio, algo que nadie me podía quitar. Con el tiempo, mi negocio empezó a despegar. Contraté a un par de empleados y amplié mi base de clientes. Empecé a sentirme más seguro, más en control de mi vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba avanzando, que estaba logrando algo que realmente me importaba. A medida que mi negocio crecía, mi vida personal también comenzó a mejorar. Después de 6 meses de trabajo duro, de aprender y crecer, me di cuenta de que ya no pensaba en Sofía todos los días. La herida seguía allí, pero ya no era el centro de mi mundo. Empecé a salir de nuevo, a conocer gente nueva y a reconectar con viejos amigos. Me di cuenta de que había muchas cosas en la vida que me habían pasado desapercibidas mientras estaba atrapado en la relación con Sofía. Me reencontré conmigo mismo, con mis pasiones y mis sueños. Finalmente, me sentí libre. Un día, sin previo aviso, Sofía reapareció en mi vida. Habían pasado 6 meses desde que me dejó y al principio no podía creer lo que estaba viendo. Se veía cansada, con el cabello desordenado y una expresión de derrota en su rostro. Me buscó en mi oficina, justo cuando estaba terminando una reunión. Samuel, comenzó a decir con una voz débil. Necesito hablar contigo. La miré, sintiendo una mezcla de sorpresa y desprecio. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que la vi y aquí estaba, de nuevo, como si nada hubiera pasado. ¿Qué quieres, Sofía?, le pregunté, manteniendo la calma. Ella comenzó a llorar, diciendo que había cometido un error, que se arrepentía de haberme dejado por Tomás, y que él no era lo que esperaba. Me rogó que la perdonara, que le diera una segunda oportunidad. Pero yo ya no era el hombre que ella había dejado. Había cambiado. Ver a Sofía llorando frente a mí, suplicando por una segunda oportunidad, me generó una mezcla de emociones. Durante meses había soñado con este momento, con ver a una persona arrepentida por lo que me había hecho. Pero ahora que estaba aquí, frente a mí, no sentía compasión ni deseo de volver con ella. Respiré hondo y la miré directamente a los ojos, intentando mantener la calma. Sabía que lo que dijera en ese momento definiría el futuro, no solo para mí, sino también para ella. Sofía, comencé, entiendo que ahora estés arrepentida. Pero, ¿sabes qué? No puedes venir aquí después de todo lo que hiciste y esperar que las cosas vuelvan a ser como antes. No soy la misma persona que dejaste, y no lo seré jamás. Ella se mostró aún más afectada, y se inclinó hacia mí como si fuera a suplicarme. Traté de mantenerme firme. No quería parecer cruel, pero tampoco podía permitir que me manipulase de nuevo. Sofía había tomado una decisión, y esa decisión había cambiado todo para siempre. Samuel, por favor, cometí un error. Pensé que Tomás era lo que quería, pero me equivoqué. Me di cuenta de que tú eres el único que realmente me ha amado. Ese nombre, Tomás, resonaba en mi mente como un eco distante. Tomás, el amor de su vida, el hombre por el que me dejó sin siquiera mirar atrás. Ahora me estaba diciendo que había sido un error, pero no podía olvidar el dolor que me había causado. ¿Y qué pasó con Tomás?, le pregunté, queriendo saber que la había traído de vuelta. Sofía se encogió de hombros con los ojos llenos de lágrimas. Supe que estaba a punto de contarme algo que no quería admitir. Tomás. Tomás no es quien pensé que era. No me trata como tú lo hacías. Me siento miserable. Hubo un momento de silencio entre nosotros. Ya no me afectaba como antes. No podía negar que, meses atrás, escuchar eso me hubiera devastado, pero ahora solo sentía lástima por ella. Sofía, lo siento mucho, de verdad. Pero lo que hiciste, no puedo perdonarlo. Me destruiste, me dejaste en pedazos, y cuando intenté hablar contigo, me humillaste. Ya no hay vuelta atrás. Su rostro se contorsionó con tristeza. Se dio cuenta de que sus palabras no tendrían el efecto que esperaba.
Lo que más me sorprendió de esa conversación fue que Sofía no intentó negarlo. Sabía que había hecho daño y que no había forma de retroceder en el tiempo, pero en lugar de aceptar su culpa completamente, comenzó a actuar de una manera que no me esperaba. «Tú no entiendes, Samuel. Yo no puedo vivir sin ti», dijo desesperada, con la voz temblorosa. El cambio en su tono me tomó por sorpresa. De repente, estaba siendo agresiva y en su mirada había algo perturbador, una mezcla de desesperación y frustración. Dio un paso más cerca de mí, invadiendo mi espacio personal y me lanzó una mirada desafiante. «Sé que no tienes a nadie más», continuó. «Sabes que al final me necesitarás y volverás a mí. Puede que lo niegues ahora, pero lo harás. No puedes reemplazarme tan fácilmente». Era como si se aferrara a la idea de que, sin importar lo que hubiera hecho, yo eventualmente la perdonaría. Como si su regreso hubiera sido una especie de señal de que todavía tenía el control. Me di cuenta de que no había venido arrepentida, sino buscando recuperar lo que pensaba que le pertenecía. Su ego seguía intacto, a pesar de todo. «Sofía, lárgate», le dije en un tono firme, sin levantar la voz. «No tienes ningún derecho a hablarme de esa manera. Ya te lo dije, esto se acabó. No hay nada que puedas hacer para cambiar eso, punto». «¿Cómo te atreves a hablarme así?», gritó, sus lágrimas ahora reemplazadas por una furia inexplicable. «Después de todo lo que hemos vivido juntos, no vas a encontrar a nadie mejor que yo». Esa afirmación me hizo reír, aunque no porque lo encontrara gracioso. Era absurdo. El solo hecho de que pensara que no podría encontrar algo mejor que ella mostraba lo poco que me había entendido. «Sofía, ya encontré a alguien mejor». Sabía que esa mentira la afectaría. Lo dije con calma, pero intencionalmente, para dejarle claro que ya no formaba parte de mi vida. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Quedó congelada por un segundo, procesando lo que acababa de decirle. Luego, su rostro se tornó en una mezcla de rabia y sorpresa. «¿Qué? ¿Quién es ella?», exigió saber, como si todavía tuviera el derecho de hacer preguntas sobre mi vida. «No es asunto tuyo, pero lo que puedo decirte es que estoy feliz. Mucho más feliz de lo que estuve contigo en los últimos meses. Y para que lo sepas, bajé la voz, vamos a ser padres». La reacción de Sofía fue instantánea. Se quedó helada, boquiabierta, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Luego, la incredulidad dio paso a un ataque de furia. «¿Qué? ¿Padres? Tú no puedes hacerme esto», gritó, perdiendo toda compostura. «Ya lo hice, Sofía», respondí con frialdad, dándome cuenta de que había llegado el momento de poner fin a esto. «Ahora, si me disculpas, tengo una vida que seguir construyendo». Sofía empezó a sollozar de nuevo, pero esta vez ya no sentí la misma compasión que antes. Sabía que estaba buscando una salida, una manera de manipular la situación para su propio beneficio. Sus lágrimas no eran las de una persona arrepentida, sino las de alguien que había perdido algo que pensaba que le pertenecía. «Si vuelves a aparecer por aquí o intentas contactarme de nuevo», le dije, calmado pero firme, «voy a denunciarte por acoso». «Ya no quiero saber nada más de ti». Sofía, que hacía unos momentos me había estado desafiando, se quedó callada. Sabía que había perdido, que ya no tenía el control. Sin decir una palabra más, salió de mi oficina, dando un portazo. Después de que Sofía se fue, me quedé mirando la puerta por unos minutos, procesando lo que acababa de suceder. Había esperado este encuentro durante meses y ahora que finalmente había sucedido, me sentía liberado. Era como si una gran carga hubiera sido levantada de mis hombros. Ya no había dudas. Sabía que mi vida estaba en mis manos, que tenía la capacidad de construir el futuro que siempre había querido, sin estar atado a un pasado que me había hecho daño. Sofía ya no formaba parte de mi vida, y eso me daba una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente, pude cerrar ese capítulo.